la herencia inesperada. Marisol siempre había llevado una vida ordinaria en la bulliciosa ciudad. Sus días se llenaban de trabajo en una oficina, donde los papeles y las llamadas telefónicas eran sus compañeros constantes. Pero todo cambió una tarde de otoño, cuando un sobre amarillo, desgastado y algo polvoriento, llegó a sus manos. La letra en la parte frontal era formal y desconocida, y su corazón dio un vuelco cuando leyó la dirección: Abogados de la familia Fernández. Con manos temblorosas, Marisol rompió el sello y sacó una carta escrita con una caligrafía pulcra. Estimado señorita Marisol, comenzaba, y el resto era un torbellino de información. Su abuelo, a quien nunca conoció, había fallecido recientemente, y ella había sido nombrada heredera de una antigua mansión ubicada en un pequeño pueblo, a horas de distancia de su hogar. El nombre de la mansión, la Casa de los Secretos, resonó en su mente. Desde pequeña, Marisol había escuchado murmuros sobre esa casa en las reuniones familiares, historias contadas en susurros y miradas furtivas. La casa había permanecido vacía durante años, y su abuelo era un personaje envuelto en misterio, un hombre del que todos hablaban pero que pocos conocían. Después de un par de días de deliberación y un anhelo creciente de entender sus raíces, Marisol decidió hacer el viaje. Montada en su viejo automóvil, sintió una mezcla de nervios y emoción. La carretera se estrechaba y se retorcía entre árboles que perdían sus hojas, como si la naturaleza misma la estuviera guiando hacia su destino. Cuando finalmente llegó al pueblo, un aire nostálgico la envolvió. Las calles eran tranquilas y estaban adornadas con casas de madera que parecían susurrar historias pasadas. A medida que se acercaba a la mansión, la visión de la casa la dejó sin aliento. Era imponente y majestuosa, con ventanales altos y un jardín descuidado que había sido invadido por la maleza. Al bajarse del coche, Marisol sintió una brisa fría que le erizó la piel. Con un paso vacilante, se acercó a la entrada principal, donde una puerta de madera desgastada la esperaba. Al abrirla, un chirrido resonó, como si la casa la estuviera recibiendo después de años de silencio. El vestíbulo era amplio y oscuro, iluminado solo por un rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas polvorientas. El olor a madera envejecida y a historia llenaba el aire. Marisol tomó una respiración profunda y se aventuró adentro, explorando cada rincón con una mezcla de temor y asombro. Mientras caminaba por los pasillos, encontró retratos de su familia que la miraban con ojos que parecían tener vida propia. Cada pintura era un eco del pasado, y se preguntó cuántas historias guardaban esas paredes. En una habitación, un piano cubierto de polvo la llamó la atención, y al tocar una tecla, una nota resonó, llena de melancolía. A medida que se adentraba más en la casa, comenzó a sentir que no estaba sola. Ruidos suaves, como susurros, se deslizaban por los corredores. Marisol detuvo su marcha, con el corazón latiendo con fuerza. Eran solo ecos de su propia mente, pensó. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentir que la casa tenía secretos que contarle. En su primera noche, mientras intentaba dormir, los susurros se convirtieron en murmullos más claros, casi como si estuvieran intentando comunicarse con ella. Marisol se escuchó en el silencio, y el sonido la hizo saltar. Era un nombre familiar, pero al mismo tiempo, extraño. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, se levantó y comenzó a explorar nuevamente. La atmósfera de la casa era intensa, como si los recuerdos estuvieran atrapados en el aire, esperando ser liberados. Abrió puertas que no había notado antes, revelando habitaciones cubiertas de polvo y telarañas, pero también llenas de objetos que parecían tener historias propias. Cada rincón de la mansión parecía contar una parte de su legado, y Marisol estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los susurros y los secretos que rodeaban a su familia. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de que su vida nunca volvería a ser la misma. La Casa de los Secretos había despertado, y Marisol se había convertido en su nueva guardiana. Ecos del pasado. Marisol no pudo dormir esa primera noche en la mansión. Los murmullos que había escuchado continuaban resonando en su mente, una mezcla de curiosidad y ansiedad que la mantenía alerta. Al amanecer, se levantó con la determinación de explorar cada rincón de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista que la guiara en su búsqueda de respuestas sobre su familia y su misterioso legado. Desayunó una taza de café mientras contemplaba el jardín.
Las hojas caídas y las ramas desnudas de los árboles parecían susurrar secretos. Decidió comenzar su investigación en la biblioteca, un lugar que había sentido como un refugio la noche anterior. Al entrar, se encontró con estanterías repletas de libros cubiertos de polvo, muchos de ellos antiguos, con lomos desgastados que contaban historias de un tiempo pasado. Mientras exploraba, un libro en particular llamó su atención. Se trataba de un diario de su abuelo. Marisol no podía creer que tuviera algo tan personal en sus manos. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de pensamientos y reflexiones, pero también de eventos extraños que habían marcado la vida de su abuelo. Nunca supe que era real y que era solo un eco del pasado, decía una de las entradas. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuelo había escrito sobre sucesos extraños en la casa, voces susurrando en la noche y sombras que se movían en los rincones. Se preguntó si esos mismos fenómenos la habían estado acechando a ella también. A medida que leía, las palabras de su abuelo resonaban con fuerza en su corazón. Los secretos de esta casa están vivos, deben ser liberados para encontrar la paz. Era como si él estuviera hablando directamente con ella, instándola a descubrir la verdad que se ocultaba en sus raíces. Marisol decidió que era hora de profundizar más en la historia familiar. Rebuscó entre los libros y encontró una colección de fotografías viejas, algunas de las cuales contenían a su abuelo en momentos felices, rodeado de amigos y familiares. Sin embargo, había una foto que la intrigaba, una mujer en un vestido antiguo, de mirada penetrante, que parecía observarla desde la imagen. No era una de las mujeres que había visto antes en otras fotos, era desconocida. «¿Quién eres?», murmuró Marisol, sintiendo un vínculo inexplicable con la mujer. La curiosidad la llevó a buscar más en el desván, donde seguramente podría encontrar más pistas sobre su familia. Con una linterna en mano, ascendió por la escalera crujiente hacia el desván, un lugar que parecía estar esperando a ser descubierto. El desván estaba oscuro y abarrotado de cajas. Marisol comenzó a abrir algunas, encontrando objetos que pertenecieron a su abuelo, juguetes de su infancia, cartas viejas y recuerdos de momentos que parecían perdidos en el tiempo. Pero en una esquina, una caja más grande llamó su atención. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Allí había más fotografías, pero también una serie de cartas. Las cartas estaban escritas con una caligrafía hermosa, pero lo que más la impactó fue el contenido. Hablaban de un amor prohibido entre su abuelo y una mujer misteriosa, que parecía ser la misma de la fotografía. «No puedo seguir con esto», decía una de las cartas. «Las sombras de mi pasado son demasiado pesadas. Debo dejarte ir». Marisol sintió una mezcla de tristeza y compasión hacia su abuelo. El amor que había tenido, a pesar de ser verdadero, había estado rodeado de secretos y dolor. Cada palabra en esas cartas parecía resonar con la lucha de su abuelo por mantener su legado a salvo, incluso a costa de su propia felicidad. Mientras leía, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un viento frío recorrió el desván, levantando una fina capa de polvo en el aire. Marisol sintió una presencia a su alrededor, una energía palpable que la hizo mirar hacia atrás. Aunque no vio a nadie, sintió que no estaba sola. Determinado a seguir descubriendo la verdad, decidió que tendría que hablar con los vecinos del pueblo. Tal vez ellos pudieran proporcionarle más información sobre su familia y la mujer de la fotografía. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Marisol se preparó para salir de la mansión. Al salir, se sintió como si estuviera cruzando una frontera entre el pasado y el presente. La casa parecía observarla, como si le dijera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Con la determinación en sus pasos, se dirigió al pueblo, lista para enfrentar los ecos del pasado y desenterrar los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Voces del pueblo. Marisol llegó al pequeño pueblo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Las calles estaban llenas de historia, cada esquina parecía contar un cuento, y los rostros de los habitantes llevaban la huella de generaciones pasadas. Sabía que debía acercarse a los ancianos del lugar, ellos probablemente tendrían las respuestas que buscaba sobre su familia y los misterios de la Casa de los Secretos. Su primer parada fue la pequeña cafetería en la plaza principal. La fachada, de madera desgastada, invitaba a entrar. Al abrir la puerta, un tintineo sonó,
y el aroma del café recién hecho la envolvió. Varias mesas estaban ocupadas por clientes, pero sus miradas se dirigieron hacia Marisol, como si su llegada no hubiera pasado desapercibida. Se acercó a la barra, donde una mujer de edad avanzada la miraba con curiosidad. ¿Te gustaría un café, querida?, preguntó, con una voz amable que transmitía calidez. Marisol aceptó y, tras un par de minutos, la mujer le sirvió una taza humeante. ¿Eres nueva por aquí?, inquirió la mujer, limpiando la barra con un trapo. Marisol decidió aprovechar la oportunidad. Sí, acabo de heredar la casa de mi abuelo. Me gustaría saber más sobre él y la historia del pueblo. La mujer la miró con interés, como si esa pregunta despertara recuerdos olvidados. Ah, la casa de los secretos, susurró, su tono tornándose melancólico. Tu abuelo era un hombre reservado, pero querido. Se decía que tenía un corazón generoso, pero también llevaba consigo un peso que nunca compartió. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de peso?, preguntó, ansiosa por conocer más. Historias, dijo la mujer, mirando hacia el vacío. Historias de amores perdidos y traiciones. La casa guarda secretos que no han sido revelados, incluso después de todos estos años. Sin poder contenerse, Marisol continuó indagando. ¿Sabes algo sobre la mujer de la fotografía? La que parece ser muy importante en su vida. La mujer la miró fijamente, y sus ojos parecieron brillar con una mezcla de tristeza y sabiduría. Ella fue el amor de su vida. Se llamaba Clara. Su relación fue un torbellino, lleno de pasiones y desdichas. Pero el destino no fue amable con ellos, explicó la mujer, mientras servía a otro cliente. Cuando el pueblo se enteró, hubo murmullos y chismes. La gente no aceptaba su amor, y eso llevó a que tu abuelo decidiera alejarse de Clara y, en consecuencia, de su pasado. Marisol sintió como la historia de su abuelo empezaba a cobrar vida. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió con Clara?, preguntó, con la esperanza de desenterrar más detalles. Ella desapareció un día, y nadie supo más de ella. Se rumoró que se había ido a la ciudad en busca de una nueva vida, pero algunos dicen que nunca se fue, la mujer reveló, mirándola intensamente. Tu abuelo nunca dejó de buscarla, y a pesar de lo que pasó, siempre guardó su recuerdo en su corazón. Era un amor que jamás pudo olvidarse. Marisol sintió una punzada de dolor por su abuelo, quien había perdido a alguien tan importante. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre ella? ¿Alguien en el pueblo podría saber algo?, preguntó, sintiéndose impulsada a descubrir el destino de Clara. ¿Podrías hablar con don Ramón?, sugirió la mujer, mientras limpiaba una mesa. Es el más viejo del pueblo y conoce las historias de todos. Si hay alguien que pueda ayudarte a desentrañar el misterio de Clara, es él. Con su mente llena de preguntas y su corazón acelerado, Marisol decidió que era hora de conocer a don Ramón. La mujer le dio indicaciones para llegar a su casa, y, tras despedirse, se dirigió hacia el hogar del anciano, sintiendo que cada paso la acercaba a la verdad. Al llegar, se encontró con una casa modesta, rodeada de un pequeño jardín que parecía descuidado, pero lleno de vida. Llamó a la puerta y, tras unos momentos, se abrió. Don Ramón era un hombre de avanzada edad, con cabello canoso y una mirada profunda que parecía saber más de lo que dejaba entrever. ¿Qué te trae por aquí, joven?, preguntó con voz profunda, observándola con curiosidad. Soy Marisol, la nieta de Miguel Fernández. He heredado la casa de los secretos y estoy tratando de entender más sobre mi familia y, especialmente, sobre Clara, la mujer que mi abuelo amó, respondió ella, con sinceridad. La expresión de don Ramón cambió. Ah, Clara, murmuró, y Marisol vio un destello de nostalgia en sus ojos. Ella fue especial. Un espíritu libre, como el viento. Tu abuelo y ella compartieron un amor que muchos no entendieron. Marisol se sentó en un banco de madera, ansiosa por escuchar. Don Ramón comenzó a relatar historias sobre el romance de Clara y Miguel, desde sus encuentros clandestinos en los campos hasta las noches en las que escapaban para soñar juntos bajo las estrellas. Pero también habló de los peligros y las adversidades que enfrentaron, de cómo la comunidad no aceptó su amor y las consecuencias que eso tuvo. Un día, Clara decidió irse. Nadie sabe exactamente por qué,
pero tu abuelo nunca se recuperó. Se volvió más reservado, como si una parte de él hubiera desaparecido con ella, dijo don Ramón, su voz llena de melancolía. Marisol sentía que su corazón se rompía al escuchar la historia de su abuelo, pero también sabía que debía descubrir qué había sucedido realmente. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? ¿Alguna pista que pueda seguir?, preguntó, con la esperanza de que don Ramón tuviera alguna respuesta. Los caminos del pasado son inciertos, niña. Clara se llevó sus secretos con ella, pero puede que haya dejado rastros. Habla con los demás en el pueblo, busca en el viejo cementerio, donde las historias se encuentran con el silencio. Allí puede haber algo que te ayude a encontrarla, aconsejó don Ramón, mientras la miraba con una seriedad que la hizo sentir el peso de su misión. Marisol agradeció a don Ramón y salió de su casa con una nueva determinación. Tenía que encontrar a Clara, descubrir qué le había sucedido y, tal vez, entender por qué su abuelo nunca pudo olvidar su amor. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de posibilidades, se dirigió al cementerio, donde esperaba que las voces del pasado pudieran finalmente revelarle la verdad. Sombras en el cementerio. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando Marisol llegó al antiguo cementerio del pueblo. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las lápidas desgastadas y las viejas cruces, creando un ambiente casi etéreo. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y el silencio reinaba, interrumpido solo por el suave susurro del viento. Marisol avanzó con cautela, sus pasos resonando en el sendero de grava. Había algo inquietante y, al mismo tiempo, reconfortante en ese lugar. Cada lápida contaba una historia, y Marisol se sentía atraída por la idea de descubrir la historia de Clara y su conexión con su abuelo. Las palabras de don Ramón resonaban en su mente: busca en el viejo cementerio, donde las historias se encuentran con el silencio. Se detuvo frente a varias tumbas, buscando algún nombre que le sonara familiar. Después de algunos minutos de búsqueda, encontró una lápida con el nombre Clara Alarcón, esculpido en letras elegantes. Su corazón se detuvo por un momento. Había encontrado la tumba de la mujer que había cautivado el corazón de su abuelo. Con un profundo suspiro, se arrodilló frente a la lápida, sintiendo una mezcla de tristeza y reverencia. Clara, murmuró, como si pronunciar su nombre pudiera hacer que la mujer reviviera. Soy Marisol, tu nieta. He venido a buscarte. Mientras observaba la tumba, notó que había flores frescas a su alrededor, un gesto que la hizo pensar que alguien más seguía recordando a Clara. Preguntándose quién podría haber estado allí, Marisol comenzó a explorar el área. Al hacerlo, notó que había un pequeño objeto brillante en el suelo, casi oculto entre la hierba. Se agachó para recogerlo y se dio cuenta de que era un antiguo anillo de plata, delicadamente decorado con un diseño de flores. Su corazón latía con fuerza al ver el anillo. Pertenecía a Clara, pensó. Decidió guardarlo en su bolsillo como un recuerdo tangible de su búsqueda. Pero justo cuando se puso de pie, un sonido la hizo detenerse. Una risa suave y femenina resonó a su alrededor, casi etérea. Marisol giró rápidamente, buscando la fuente de la risa, pero no había nadie. Con el corazón latiendo en su pecho, sintió una presencia a su alrededor. La atmósfera se volvió densa, como si la energía del lugar la envolviera. Clara, eres tú, susurró, sin saber si realmente esperaba una respuesta. La risa se desvaneció, pero algo en el aire le dijo que no estaba sola. Decidida a seguir su intuición, Marisol se dirigió a una sección más alejada del cementerio, donde los árboles formaban un dosel oscuro que filtraba la luz. Allí, encontró una pequeña cabaña de madera, cubierta de yedra y aparentemente olvidada por el tiempo. La curiosidad la impulsó a acercarse, sintiendo que este lugar podría contener más secretos de los que imaginaba. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y, al empujarla suavemente, chirrió con un sonido desgastado. Adentro, el aire era fresco y olía a tierra húmeda. La luz apenas entraba, pero Marisol pudo ver estanterías llenas de objetos antiguos y una mesa cubierta de polvo. Entre ellos, encontró más cartas, algunas de las cuales parecían ser de Clara. Con cuidado, comenzó a leerlas. La primera carta hablaba de sueños y esperanzas, de un futuro que Clara anhelaba construir junto a Miguel. Pero a medida que avanzaba, las palabras se tornaban más oscuras.
Clara escribía sobre sus miedos, la presión de la sociedad y el dolor de un amor prohibido que la mantenía atrapada. Si solo pudiera ser libre, decía una de las cartas. Siento que las cadenas de este lugar me están ahogando. Cada día que pasa, mi amor por Miguel crece, pero también lo hace mi miedo a perderlo. Marisol sintió una profunda conexión con las emociones de Clara. Las cartas no solo hablaban de un amor intenso, sino también de la lucha interna de una mujer atrapada entre sus deseos y las expectativas del mundo. Era un eco de su propia vida, donde también había enfrentado barreras en sus relaciones. Mientras leía, notó un retrato enmarcado en la pared. Era un dibujo de Clara, con el mismo vestido que llevaba en la foto que había encontrado en la biblioteca. Marisol no podía evitar sentir que había algo más en esa imagen. Los ojos de Clara parecían seguirla, llenos de una tristeza que resonaba profundamente en su alma. Al examinar la habitación, Marisol descubrió un viejo baúl en una esquina. Con esfuerzo, logró abrirlo, encontrando en su interior varias prendas de vestir y un diario. Abrió el diario con manos temblorosas y, al comenzar a leer, se dio cuenta de que se trataba de los pensamientos más íntimos de Clara, sus esperanzas, sus miedos y sus sueños rotos. Mi amor por Miguel es un fuego que nunca se apaga, escribía Clara. Pero me pregunto si alguna vez seré capaz de liberarme de las sombras que me persiguen. Las palabras estaban llenas de anhelos y de una tristeza abrumadora, y Marisol sintió que cada palabra la conectaba más a la historia de su abuelo y a la lucha de Clara. Con el corazón pesado, Marisol se dio cuenta de que debía regresar a la mansión y reflexionar sobre todo lo que había descubierto. Tenía más preguntas que respuestas, y sentía que los secretos de la casa estaban más vivos que nunca. Se despidió del lugar, llevando consigo las cartas y el diario, como un faro que la guiara en su búsqueda. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, el viento comenzó a soplar, y una risa suave resonó nuevamente, como un eco lejano de Clara. Marisol sonrió, sintiendo que la mujer estaba de alguna manera presente, alentándola a seguir adelante. Al llegar a la mansión, el cielo se había oscurecido, pero la luz que emanaba de las ventanas iluminaba su camino. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba y que, a medida que profundizaba en los secretos de su familia, se acercaba cada vez más a descubrir la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Revelaciones en la noche. La mansión, con sus pasillos oscuros y su aire antiguo, parecía cobrar vida mientras Marisol regresaba de su visita al cementerio. Las sombras danzaban a su alrededor, y el eco de sus pasos resonaba en el silencio de la casa, creando una atmósfera cargada de misterio. Con las cartas y el diario de Clara en su poder, se sentía más decidida que nunca a descubrir la verdad sobre su familia y el amor perdido de su abuelo. Decidió que lo mejor sería sentarse en la sala de estar, un lugar donde podía concentrarse sin distracciones. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en las paredes, y el sonido del viento afuera proporcionaba una banda sonora inquietante. Marisol se acomodó en un viejo sofá, sacó las cartas y el diario, y comenzó a leer nuevamente. Cada carta que Clara había escrito era un testimonio de su amor y su lucha. Con cada palabra, Marisol sentía como las emociones de Clara la envolvían, el deseo, el dolor, la esperanza. Era evidente que había más en la historia de su abuelo de lo que había imaginado. Clara había amado profundamente, y ese amor había dejado cicatrices que nunca sanaron. Mientras leía, un ruido proveniente del piso superior la interrumpió. Era un sonido sutil, como si algo se estuviera moviendo. Marisol se quedó inmóvil por un momento, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Podría ser que hubiera alguien más en la casa? Se levantó, impulsada por la curiosidad y una pizca de temor, y comenzó a subir las escaleras con cautela. El piso de arriba era aún más oscuro, y el aire estaba impregnado de un olor a polvo y antigüedad. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras avanzaba hacia el pasillo. Las puertas a su alrededor estaban cerradas, pero una de ellas parecía entreabierta, dejando escapar una pequeña rendija de luz. Se acercó a la puerta y la empujó lentamente. Al entrar, se encontró en una habitación llena de recuerdos. Era el estudio de su abuelo, y todo estaba tal como él lo había dejado. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando una vieja mesa de escritorio y estanterías llenas de libros. En la mesa, un viejo reloj de bolsillo brillaba bajo la luz. Marisol lo recogió,
sintiendo el frío del metal contra su piel. Al abrirlo, se dio cuenta de que era un reloj antiguo que había pertenecido a su abuelo, y en su interior había una pequeña foto de Clara. El corazón de Marisol se aceleró. Sabía que su abuelo nunca había dejado de pensar en ella. Mientras exploraba la habitación, su mirada se detuvo en una caja de madera en la esquina. Al acercarse, sintió que contenía algo importante. Abrió la tapa con cuidado, y dentro encontró cartas, fotografías y varios objetos personales. Entre ellos había un diario más pequeño, que parecía más reciente. Marisol lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de escritos desgastados, y se dio cuenta de que pertenecían a su abuelo. Era un diario en el que había escrito sobre su vida después de la partida de Clara. Sus palabras estaban cargadas de tristeza y anhelo, describiendo cómo cada día era una lucha por seguir adelante sin el amor de su vida. Hoy es el aniversario de la última vez que la vi. No pasa un día en que no piense en ella. A veces siento que la busco en cada rincón, como si pudiera volver a encontrarla, escribió su abuelo. Marisol sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. El amor de su abuelo por Clara había sido verdadero y profundo, y ella nunca había dejado de ser una parte de él. De repente, un ruido resonó en el pasillo, sacándola de sus pensamientos. Marisol se sobresaltó, pero decidió que debía enfrentarlo. Cerró el diario y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró con una figura oscura que la miraba desde el final del pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando. La figura se acercó lentamente, y Marisol pudo ver que se trataba de una mujer. Su apariencia era etérea, casi como un fantasma. Era Clara, o al menos eso parecía. Su rostro era familiar, y su vestido blanco ondeaba suavemente como si estuviera siendo acariciado por el viento. Marisol, dijo la figura con una voz suave, llena de melancolía. He estado esperándote. Marisol sintió una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Eres tú, Clara, de verdad?, preguntó, apenas pudiendo creer lo que veía. La figura asintió. Sí, soy yo. He estado atrapada entre el pasado y el presente, observando cómo mi amor por Miguel ha dejado huellas en las generaciones que vinieron después de nosotros. Marisol sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no pudiste quedarte? ¿Qué sucedió entre tú y mi abuelo? Clara sonrió con tristeza. Las circunstancias nos separaron. Mi amor por él fue verdadero, pero las presiones del mundo y el miedo a decepcionarlo me llevaron a tomar decisiones que nunca debí tomar. Huyó de mí, pero nunca lo olvidé. Y él nunca me olvidó a mí. Marisol sintió una ola de emoción. Pero, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no luchaste por él? Porque el amor también puede ser una prisión, explicó Clara, su voz llena de dolor. A veces, lo que más deseas es lo que más te lastima. Creí que si me alejaba, le daría la oportunidad de ser feliz. Pero no sabía que la felicidad de Miguel estaba tan unida a mí. Marisol se dio cuenta de que había tanto que no comprendía. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a que tu historia sea escuchada? Clara se acercó un poco más, y Marisol sintió una energía cálida alrededor de ella. Tienes el poder de romper el ciclo, Marisol. Encuentra la verdad. Cuéntale al mundo mi historia y la de tu abuelo. Solo así podremos encontrar la paz. Con cada palabra, Marisol sintió que un nuevo propósito nacía en su interior. Lo haré. Prometo que tu historia será contada. La figura de Clara comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Ten cuidado con las sombras del pasado, Marisol. A veces, lo que está enterrado no quiere ser encontrado. Marisol se quedó sola en el pasillo, el corazón palpitante y la mente llena de nuevas preguntas. Sabía que la historia de Clara y Miguel estaba entrelazada con su propia vida, y ahora tenía una misión: descubrir la verdad, no solo para honrar a su abuelo y a Clara, sino también para liberar las sombras que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Con determinación, Marisol decidió que al día siguiente volvería a hablar con don Ramón y buscaría a otros en el pueblo que pudieran ayudarla a desenterrar los secretos que aún quedaban ocultos. La Casa de los Secretos había comenzado a revelar sus misterios, y Marisol estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. El eco del pasado.
El amanecer llegó con la luz dorada del sol, iluminando la antigua mansión y proyectando sombras largas en los pasillos. Marisol despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La revelación de Clara la había impulsado a actuar, y su corazón latía con fuerza al pensar en todo lo que debía descubrir. Después de un rápido desayuno, decidió que su primer paso sería hablar con don Ramón, el anciano del pueblo que había conocido a su abuelo y a Clara. Con su diario y las cartas en la mochila, se dirigió hacia la plaza central, donde esperaba encontrarlo en su habitual banco bajo el gran árbol. Al llegar, encontró a don Ramón sentado allí, con su sombrero de paja y una mirada que parecía guardar el peso de los años. Se le notaba cansado, pero su sonrisa iluminó su rostro al ver a Marisol. «Buenos días, Marisol», exclamó, saludándola con un gesto de mano. «¿Cómo te va en la casa de los secretos?». Marisol se sentó a su lado, sintiendo que la conversación que tenían sería crucial. «Don Ramón, necesito hablar contigo sobre Clara y mi abuelo Miguel». Tomó una respiración profunda. «Hay cosas que no comprendo y creo que tú puedes ayudarme a entender». El anciano frunció el ceño, pero su expresión se suavizó rápidamente. «Ah, Miguel y Clara», dijo, mirando hacia el horizonte. Su amor fue un fuego que nunca se apagó, a pesar de todo lo que ocurrió. «¿Qué pasó entre ellos?», preguntó Marisol, ansiosa por obtener respuestas. Don Ramón se reclinó en su banco, recordando viejos tiempos. La gente de este pueblo siempre habló de su amor, pero también de los obstáculos que enfrentaron. Clara era una mujer fuerte, pero las expectativas de la sociedad pesaban sobre ella. Miguel era un hombre apasionado, pero no siempre supo cómo manejar sus sentimientos. Marisol sintió que cada palabra del anciano resonaba en su corazón. En una ocasión, Clara recibió una oferta de trabajo en la ciudad. La oportunidad era brillante, pero también implicaba dejar a Miguel. Fue un dilema que los desgastó a ambos. Cuando se fue, él se sintió abandonado y, a su vez, incapaz de detenerla. «¿Y qué pasó después?», inquirió Marisol, sin poder contener su curiosidad. Ella nunca volvió. Miguel esperó por años, creyendo que regresaría. Pero la vida no fue amable con él. Luchó con su pérdida y nunca se volvió a enamorar. Clara dejó un vacío que nunca pudo llenar. Un silencio pesado cayó entre ellos. Marisol sintió el peso de la historia de su familia y cómo el amor y la pérdida podían marcar vidas para siempre. «¿Y qué hay de las cartas?», preguntó Marisol. «¿Él las recibió?». Don Ramón asintió lentamente. Sí, Clara le escribía, pero Miguel nunca pudo abrir esas cartas. Las guardó en su corazón como un recuerdo de lo que había perdido. A veces, los recuerdos son más dolorosos que la realidad. Con el corazón apesadumbrado, Marisol se dio cuenta de que debía continuar su búsqueda. «¿Sabes si hay alguien más que pueda ayudarme a descubrir más sobre ellos?». Don Ramón pensó por un momento antes de responder. «Tal vez deberías visitar a doña Rosa. Ella fue una amiga cercana de Clara y podría tener más información sobre su vida en la ciudad. Pero ten cuidado, Marisol. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos». Marisol agradeció a don Ramón por su tiempo y se despidió, sintiendo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Al salir de la plaza, la brisa fresca acarició su rostro, llevándola hacia la casa de doña Rosa. La mujer era conocida por su sabiduría y su conexión con el pasado. Marisol caminó con determinación, el eco de los secretos de su familia resonando en su mente. Cuando llegó a la casa de doña Rosa, encontró una puerta de madera desgastada que parecía hablar de los años pasados. Al tocar la puerta, se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello canoso y ojos vivaces. «Marisol, querida, qué alegría verte», dijo doña Rosa, sonriendo con calidez. «¿Qué te trae por aquí?». «Doña Rosa, necesito saber más sobre Clara y Miguel. Hay cosas que descubrí y creo que tú puedes ayudarme a entender». La mujer frunció el ceño, pero su expresión pronto se tornó seria. «¿Estás segura de que quieres saberlo?». «A veces, la verdad puede ser más dolorosa que el silencio». Marisol asintió con firmeza. «Lo sé, pero necesito entender. Quiero honrar su historia». Doña Rosa la condujo a su sala de estar,
decorada con fotografías antiguas y recuerdos del pasado. Clara era una joven valiente, llena de sueños. Pero también llevaba consigo un peso que nunca compartió, comenzó a relatar. Cuando se fue, se llevó consigo sus secretos, y al regresar, su corazón estaba dividido. Marisol escuchaba con atención mientras doña Rosa le contaba sobre la vida de Clara en la ciudad, sus luchas y sus miedos. A medida que la mujer hablaba, Marisol comenzó a comprender que el amor no solo era un vínculo, sino también una carga. Clara nunca dejó de amar a Miguel, pero la vida la empujó hacia decisiones difíciles, dijo doña Rosa. Y cuando el dolor se convirtió en un eco, ella se sintió atrapada en un laberinto sin salida. Mientras hablaban, Marisol sintió que un nuevo propósito la invadía. ¿Tienes alguna carta o recuerdo de Clara que pueda ayudarme?, preguntó, sintiendo que la conexión con su familia se hacía más fuerte. Doña Rosa asintió lentamente. Tengo algunas cartas que intercambiamos. Pero ten cuidado, Marisol. Al leerlas, puedes abrir viejas heridas. Con gratitud, Marisol aceptó las cartas y se despidió de doña Rosa. Mientras caminaba de regreso a la mansión, su mente estaba llena de nuevas preguntas y nuevos secretos por descubrir. Cada paso la acercaba a la verdad y la historia de su familia. Al llegar a la casa, se sentó en el viejo sofá con las cartas en las manos, lista para desenterrar más del pasado. Sabía que su búsqueda apenas había comenzado y que, con cada revelación, se acercaba un poco más a entender el amor y la pérdida que habían marcado su vida y la de su abuelo. Revelaciones en papel. La tarde caía lentamente sobre la mansión, y la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas parecía iluminar el pasado. Con un corazón palpitante, Marisol se acomodó en el sofá y extendió las cartas sobre la mesa. Eran documentos viejos, amarillentos, con la caligrafía de Clara que se deslindaba en cursivas elegantes. Marisol tomó una respiración profunda y comenzó a leer la primera carta, que databa de hace más de 20 años. Querido Miguel, la distancia se siente como un abismo entre nosotros, pero mi amor por ti solo crece con cada día que pasa. Aquí en la ciudad, todo es diferente, pero en mi corazón siempre estás presente. La vida me ha llevado por caminos que nunca imaginé, pero te prometo que siempre regresaré a ti. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco de amor y desesperación. Marisol podía sentir la angustia de Clara mientras luchaba por equilibrar sus deseos y la realidad que la rodeaba. Al pasar a la siguiente carta, la tinta comenzó a mancharse en algunas partes, como si el tiempo hubiera dejado su huella en esas emociones. Querido Miguel, hoy me ofrecieron una oportunidad increíble en el trabajo, pero me duele saber que esto significa alejarme de ti. Cada día es una batalla entre mis sueños y mi amor. No quiero que me olvides, porque cada noche, al cerrar los ojos, solo sueño contigo. Una lágrima resbaló por la mejilla de Marisol. Comprendía que Clara había estado atrapada en una red de expectativas y deseos, y esa lucha resonaba en su propia vida. A medida que avanzaba en la lectura, descubrió más sobre el sacrificio y la lucha de Clara por encontrar su lugar en un mundo que parecía estar en contra de su amor. Finalmente, llegó a una carta que parecía diferente. La tinta era más oscura y las palabras más urgentes. Miguel, te escribo esta carta con el corazón en la mano. Ha pasado tiempo desde que nos vimos y cada día sin ti se siente como una eternidad. Hay secretos que he mantenido, cosas que nunca quise decirte, pero ahora no puedo guardarlas más. He tomado decisiones que cambiarán nuestras vidas para siempre. Espero que cuando leas esto, comprendas que siempre te he amado, pero he sido arrastrada por fuerzas que no puedo controlar. No puedo volver a ti, no de la manera que quisieras. Con todo mi amor. Clara. Marisol cerró los ojos, absorbiendo la intensidad de las palabras. Comprendía que Clara había tomado decisiones difíciles, decisiones que habían destrozado no solo su vida, sino también la de Miguel. El dolor de esas palabras la llenó de compasión, pero también de una creciente determinación. Debía entender esos secretos y la verdad que había llevado a su familia a este punto. Con las cartas aún en la mano, decidió que debía hablar con alguien más, alguien que pudiera darle contexto sobre esas decisiones. Recordó que doña Rosa había mencionado a un amigo cercano de Clara, un tal Julián, que había sido una parte importante de su vida en la ciudad.
Tal vez él podría arrojar luz sobre esos misterios. Marisol se puso de pie, sintiéndose más decidida que nunca. Salió de la mansión y se dirigió hacia la pequeña cafetería donde, según le habían contado, trabajaba Julián. La emoción y la ansiedad se mezclaban en su estómago mientras caminaba, pensando en todo lo que estaba a punto de descubrir. Al entrar en la cafetería, el aroma a café recién hecho la envolvió. Julián estaba detrás del mostrador, sirviendo bebidas a los clientes. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable y un aire de familiaridad. Cuando sus miradas se encontraron, Marisol sintió que había algo en sus ojos que sabía más de lo que aparentaba. «Hola, Julián». Marisol se acercó, intentando mantener la calma en su voz. «Soy Marisol, la nieta de Miguel». Julián frunció el ceño, sorprendido, y luego su expresión se suavizó. «Marisol, por supuesto. He oído hablar de ti». Hizo una pausa. «¿Qué te trae por aquí?» «Estoy buscando respuestas sobre mi abuela Clara. He encontrado algunas cartas y me gustaría entender más sobre su vida en la ciudad». La sonrisa de Julián desapareció, y en su lugar apareció una seriedad palpable. Clara fue una mujer extraordinaria, pero su vida no fue fácil. Hay cosas que nunca compartió, incluso conmigo, y eso ha dejado cicatrices en muchas personas. Necesito saberlo, Julián. Sus ojos se llenaron de determinación. Quiero entender por qué no volvió, por qué tomó las decisiones que tomó. Julián suspiró, su mirada perdida en el pasado. Déjame contarte una historia. Comenzó, mientras se sentaba en una mesa apartada. Marisol se unió a él, sintiendo que este podría ser el momento decisivo en su búsqueda. Clara y yo éramos muy cercanos. Compartimos sueños y aspiraciones, pero también sufrimientos. Ella siempre fue una mujer con ambición, pero las expectativas de la sociedad la ahogaban. Cuando se fue a la ciudad, se enfrentó a la cruda realidad del mundo laboral y de las relaciones. Mientras hablaba, Julián compartió anécdotas de Clara, sus luchas en la gran ciudad, y cómo su amor por Miguel había influido en sus decisiones. Marisol escuchaba atentamente, cada palabra revelando una nueva capa del misterio que rodeaba a su abuela. Ella solía hablar de Miguel con tanto amor. Pero también hablaba de miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a perderse en la ciudad. Cuando se enamoró de un colega, su vida se volvió un torbellino de emociones. Fue un error, pero en su corazón, Miguel siempre ocupó un lugar especial. Marisol sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que esas decisiones habían causado un dolor inimaginable. ¿Y qué pasó con ese colega?, preguntó, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las cosas se complicaron. Clara se dio cuenta de que ese amor era una ilusión, una distracción de la verdadera felicidad. Al final, se sintió atrapada entre dos mundos y decidió huir, pero no pudo enfrentar su realidad. Los ojos de Julián brillaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. Desearía que Clara hubiera tomado otras decisiones, pero eso es parte de la vida. A veces, los secretos que guardamos son los que más nos duelen. Marisol sintió que el peso de la historia de su familia se hacía más fuerte, pero también comprendía que la verdad era necesaria para sanar. Gracias, Julián. Esto significa mucho para mí. Julián sonrió con tristeza. Si necesitas hablar más, aquí estaré. Clara siempre vivirá en nuestras memorias. Marisol se despidió y salió de la cafetería con una mezcla de emociones. Sabía que su búsqueda no había terminado. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, comprendió que aún había secretos por descubrir en la casa, secretos que podían cambiar su percepción del amor, la familia y el sacrificio. El eco del pasado. Marisol regresó a la mansión con la mente llena de nuevos pensamientos y emociones. Las palabras de Julián resonaban en su mente como ecos de un pasado que apenas comenzaba a comprender. Los secretos que rodeaban la vida de Clara se sentían más complejos y dolorosos de lo que había imaginado. Pero había una fuerza en ella, un deseo ardiente de desenterrar toda la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Al llegar, la mansión parecía envolverse en un manto de sombras. El crepúsculo había caído, y las luces parpadeantes dentro de la casa ofrecían un contraste inquietante.
Marisol subió las escaleras, sintiendo la presencia del pasado en cada rincón. Se dirigió a la habitación de Clara, donde las cartas habían sido el primer paso para desentrañar una historia llena de amor y traición. Al entrar, se encontró con el viejo baúl que había pertenecido a su abuela. Marisol sabía que contenía más que ropa vieja y objetos olvidados. Estaba convencida de que había algo más, algo que pudiera ofrecerle respuestas. Se arrodilló y comenzó a abrirlo, el chirrido de la tapa resonando en el silencio de la habitación. Dentro del baúl, encontró una colección de recuerdos, fotografías descoloridas, ropa antigua y, lo que más le intrigaba, un diario encuadernado en cuero. El diario tenía una apariencia desgastada, pero sus páginas estaban intactas. Sin pensarlo dos veces, Marisol lo tomó y se sentó en la cama, lista para sumergirse en las palabras de Clara. El primer párrafo la atrapó inmediatamente. Querido diario. Hoy he decidido comenzar a escribir mis pensamientos, mis sueños y mis miedos. A veces siento que mi vida está en un torbellino, atrapada entre lo que quiero y lo que se espera de mí. La ciudad es hermosa, pero a menudo me siento sola. Extraño a Miguel más de lo que puedo expresar. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara resonaban en su propia vida, en su búsqueda por encontrar su identidad y su lugar en el mundo. Continuó leyendo, cada página revelando un trozo del alma de su abuela. Querido diario. Me he enamorado de alguien aquí. Su nombre es Alejandro. Es inteligente y encantador, pero hay algo en el que me asusta. A veces siento que me alejo de Miguel, de lo que solíamos tener. No quiero lastimarlo, pero Alejandro me muestra un mundo diferente. Un mundo donde puedo ser quien realmente soy. Las palabras estaban impregnadas de conflicto. Marisol se sintió como una intrusa en la vida de su abuela, pero la curiosidad la impulsó a seguir leyendo. A medida que avanzaba en el diario, los sentimientos de Clara se volvían más intensos y complejos. Querido diario. Hoy fue un día difícil. Alejandro me presentó a sus amigos, y me siento tan fuera de lugar. A veces, deseo volver a los días simples con Miguel. La vida se está complicando y no sé cómo manejarlo. Cada vez que pienso en Miguel, me duele el corazón, pero no puedo negar que Alejandro me hace sentir viva. La lucha interna de Clara se hacía palpable en cada palabra. Marisol comprendió que su abuela no solo había enfrentado el dolor del amor perdido, sino que también había sido seducida por la posibilidad de una nueva vida. Con cada página que leía, sentía que el peso de los secretos aumentaba. Querido diario. He decidido que necesito alejarme de todo esto. Me voy a casa. No puedo seguir viviendo en esta dualidad, atrapada entre dos amores. Es hora de enfrentar la verdad. Alejandro merece a alguien que realmente lo ame. La última entrada dejó a Marisol sin aliento. Clara había decidido regresar a Miguel, pero el daño ya estaba hecho. Se sintió abrumada por la comprensión de que las decisiones de su abuela habían tenido repercusiones en su vida, en su familia, en el legado que había dejado atrás. Marisol cerró el diario con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que debía compartir sus hallazgos con Miguel, su abuelo. Era hora de que él también se enfrentara a su pasado, a las verdades que había ocultado durante tanto tiempo. Era hora de que ambos se unieran para encontrar la paz que había eludido a su familia durante años. Con el diario en la mano, Marisol descendió las escaleras y se dirigió a la sala de estar, donde Miguel estaba sentado frente a la chimenea, su rostro iluminado por las llamas. Había una expresión de melancolía en sus ojos que se intensificó al verla. ¿Encontraste algo?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Marisol asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Se sentó frente a él, abriendo el diario sobre la mesa. He encontrado el diario de Clara. Contiene sus pensamientos, sus luchas, todo lo que sentía mientras estaba aquí, en la ciudad. Miguel frunció el ceño, como si el nombre de Clara le recordara un capítulo doloroso de su vida. Marisol le entregó el diario y lo vio leer, observando cómo su rostro pasaba por una gama de emociones. La tristeza se transformó en sorpresa, y luego en nostalgia. Nunca supe que ella había estado tan perdida, murmuró Miguel, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. Pensé que lo había superado.
No fue tan simple. Marisol tomó aire. Clara amaba a Alejandro, pero también a ti. Ella luchó por encontrar su lugar en el mundo. Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Desearía haber sabido esto antes. Tal vez podríamos haber evitado tanto dolor. Marisol sintió una profunda empatía por su abuelo. Él había cargado con el peso de la traición y la pérdida, y ahora se encontraba frente a las verdades que habían sido enterradas durante tanto tiempo. Quizás este es el momento para sanar, abuelo, dijo Marisol con voz suave. Tal vez entender el pasado nos ayude a liberarnos. Miguel asintió lentamente, como si una luz se encendiera en su interior. Debemos enfrentar esto juntos. Es hora de romper las cadenas que nos han mantenido atrapados en el dolor. Marisol sintió que el aire se volvía más ligero, y una chispa de esperanza comenzó a florecer en su corazón. La revelación de Clara y sus secretos no solo había abierto viejas heridas, sino que también ofrecía la posibilidad de una nueva comprensión, de una sanación que había eludido a su familia durante demasiado tiempo. Juntos, Marisol y Miguel estaban decididos a enfrentar los fantasmas del pasado y encontrar la paz en los secretos que habían marcado sus vidas. La revelación final. El sol se levantaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un cálido tono dorado. Marisol y Miguel habían pasado la noche revisando el diario de Clara, y aunque la revelación de sus secretos había sido dolorosa, ambos sabían que era solo el principio de un proceso más profundo y transformador. A medida que el día comenzaba, el peso del pasado se sentía más ligero, pero las sombras aún acechaban, listas para revelarse. Esa mañana, Marisol se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La idea de enfrentar los secretos familiares que habían estado enterrados durante tanto tiempo la llenaba de un coraje nuevo. Sabía que, para sanar, tendrían que desenterrar todo, incluso lo más doloroso. Mientras se preparaba para el día, pensó en cómo podían llevar a cabo esta revelación con Miguel, un hombre que había vivido una vida entera cargando con la culpa y la traición. Después de un desayuno silencioso, Miguel se sentó frente a Marisol. Su expresión reflejaba tanto el deseo de sanar como el temor a revivir el pasado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Debemos encontrar a Alejandro, respondió Marisol, su voz firme. Necesitamos entender su historia. Hay cosas que necesitamos saber, cosas que Clara dejó sin resolver. Miguel frunció el ceño, su preocupación evidente. ¿Estás segura? Puede que no esté preparado para escuchar lo que él tiene que decir. Es el único camino hacia la verdad. Marisol tomó una respiración profunda. Si podemos hablar con él, quizás podamos entender mejor la relación de Clara y cómo sus decisiones nos han afectado. Miguel asintió lentamente, la decisión de su nieta resonando en su mente. Era un riesgo, pero quizás había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Después de un momento de reflexión, finalmente accedió. De acuerdo. Vamos a buscar a Alejandro. Marisol sonrió, sintiendo que habían dado un gran paso hacia la sanación. Juntos, se dirigieron a la antigua casa de Alejandro, una elegante residencia situada en el mismo vecindario donde Clara había vivido. Al acercarse, la mansión parecía aún más imponente de lo que recordaba Marisol, con sus altas columnas y ventanas que reflejaban el sol. Sin embargo, había una sensación de inquietud en el aire, como si la casa misma guardara secretos. Al tocar el timbre, Marisol sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Unos momentos después, Alejandro abrió la puerta, su rostro sorprendido al ver a Miguel y Marisol. A pesar de los años, su presencia seguía siendo cautivadora, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. Marisol. Miguel. No esperaba verlos, dijo Alejandro, su voz grave y suave. Necesitamos hablar contigo, dijo Miguel, su tono serio. Alejandro frunció el ceño, su preocupación evidente. Pasa, por favor. La casa estaba decorada con un aire nostálgico, pero también mostraba signos de descuido. A medida que se sentaban en la sala de estar, un silencio tenso llenó la habitación. Marisol, sin embargo, sabía que debía ser la primera en romper el hielo. Encontramos el diario de Clara, comenzó, sintiendo el peso de sus palabras.
Leímos sobre su vida, sobre ti. Sobre su amor por ti. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, y Marisol sintió como la tensión en el ambiente aumentaba. Lo siento mucho, dijo finalmente. Clara y yo tuvimos algo especial, pero fue una época complicada. Ella estaba atrapada en su propia vida, y yo no quise interferir. ¿Por qué nunca nos dijiste lo que pasó?, interrumpió Miguel, su voz llena de dolor. Te amaba y pensaba que tú también a ella. No se trataba solo de amor. Alejandro se recargó en el sofá, sus ojos llenos de melancolía. Había circunstancias que complicaban todo. Clara estaba luchando por ser ella misma, y yo no podía ser el culpable de que se sintiera más atrapada. Marisol sintió un torrente de emociones, tristeza, ira y una profunda empatía. Sabía que Clara había estado en un lugar complicado, pero también se dio cuenta de que había muchas piezas en este rompecabezas que necesitaban ser encajadas. ¿Qué pasó después de que ella decidió volver con Miguel?, preguntó Marisol, observando de cerca a Alejandro. Él cerró los ojos por un momento, como si reviviera los recuerdos dolorosos. Clara se fue de la ciudad. La vi una última vez antes de que partiera, y le dije que la amaba. Pero ella tenía que volver a su vida, a Miguel. No podía seguir siendo el motivo de su sufrimiento. Miguel miraba a Alejandro con una mezcla de dolor y respeto. Sabía que las decisiones de Clara habían causado un profundo impacto en todos, incluidos ellos mismos. ¿Y después? ¿Cómo fue tu vida después de eso?, preguntó Miguel, buscando respuestas que lo ayudaran a entender su propio dolor. Sufrí, como todos. Alejandro se encogió de hombros, la tristeza evidente en su voz. Pero con el tiempo, aprendí a dejar ir. Me casé, intenté ser feliz. Sin embargo, nunca pude olvidar a Clara. Aún hoy, su recuerdo vive conmigo. Marisol sintió como sus propios sentimientos se entrelazaban con la historia de Alejandro. Estaba claro que él también había amado a Clara, y esa conexión trágica parecía entrelazar sus destinos. Hay algo que debemos preguntarte, dijo Marisol, su voz firme. ¿Qué pasó realmente entre tú y Clara? ¿Por qué nunca se habló de esto? Alejandro tomó una respiración profunda, preparándose para abrir su corazón. Después de que ella regresó con Miguel, intenté seguir adelante, pero no podía. Me enteré de que Clara había tenido problemas en su matrimonio. Una vez, nos encontramos y hablamos. Me confesó que aún me amaba, que no podía olvidarme. Pero ella se sentía atrapada en su vida y no podía dejar a Miguel. Miguel se estremeció al escuchar esas palabras. La revelación de que Clara había estado sufriendo durante años lo afectó profundamente. Así que la amabas, dijo Miguel, sintiéndose abrumado. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque sabía que ella necesitaba tiempo y espacio. No podía ser la razón por la que su vida se desmoronara. Alejandro se limpió una lágrima que había escapado de sus ojos. Solo quería que ella fuera feliz. El ambiente se llenó de un silencio profundo mientras las palabras de Alejandro se asentaban en la sala. Marisol sintió que la historia de su familia, la historia de Clara, no solo era una historia de amor, sino también de sacrificio y dolor. Quizás deberíamos haber hablado antes, dijo Marisol, su voz llena de compasión. Pero ahora que conocemos la verdad, ¿podemos encontrar una manera de sanar juntos? Miguel miró a Marisol, asintiendo lentamente. Era el momento de cerrar las viejas heridas y abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Tal vez no podrían cambiar el pasado, pero juntos podían construir un futuro más brillante. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo Miguel, mirando a Alejandro con sinceridad. Quizás el camino hacia la sanación comienza aquí mismo, hoy. La luz del sol brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido y esperanzador. Los tres estaban en un lugar complicado, pero también estaban dispuestos a enfrentarlo. Juntos, estaban decididos a romper las cadenas que los habían mantenido atrapados en el pasado. La revelación de Clara y sus secretos había sido un doloroso viaje, pero había abierto la puerta a nuevas oportunidades de sanación y conexión. Marisol, Miguel y Alejandro estaban listos para enfrentar el futuro, juntos en su búsqueda de amor, verdad, sobre todo, libertad. Un nuevo comienzo.
El aire fresco de la mañana envolvía a Marisol, Miguel y Alejandro mientras se sentaban en el jardín de la casa de Alejandro. El ambiente parecía más ligero tras la intensa conversación que habían tenido. El sol brillaba con fuerza, iluminando los rostros de los tres hombres que ahora se miraban no solo como figuras del pasado, sino como aliados en la búsqueda de la verdad y la redención. Marisol observó a Miguel y Alejandro, sintiendo que había un entendimiento silencioso entre ellos. Se había creado un vínculo que trasciende el dolor y la traición. Era un vínculo forjado en la sinceridad y la disposición de enfrentar lo que había quedado oculto durante tanto tiempo. Me gustaría que supieran que estoy dispuesto a ser parte de esto, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Aunque Clara ya no esté, creo que es importante honrar su memoria y buscar la paz que todos merecemos. Miguel asintió, sintiendo que la oferta de Alejandro era un paso crucial hacia su propia sanación. Agradezco que estés aquí, Alejandro, dijo Miguel, su voz temblorosa. No ha sido fácil, pero necesito entender lo que pasó para poder seguir adelante. Marisol se sintió conmovida por la sinceridad de su abuelo. Sabía que este era un proceso que requeriría valentía, y en este momento, todos estaban listos para dar el siguiente paso. ¿Qué les parece si comenzamos a trabajar juntos en esto?, sugirió Marisol. Podemos reunir las historias, los recuerdos de Clara y, sobre todo, lo que nos enseñó. Es una buena idea, dijo Alejandro, su tono lleno de esperanza. Tal vez podamos crear un homenaje a Clara, una forma de honrar todo lo que pasó, en lugar de permitir que nos consuma el dolor. Los tres comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo podrían llevar a cabo este homenaje. Podían organizar un evento en la ciudad, invitar a amigos y familiares de Clara, y compartir sus recuerdos. También podrían crear un libro que recopilara las historias y experiencias de quienes la conocieron. La gente siempre ha tenido algo que contar sobre Clara, dijo Miguel, sus ojos iluminándose. Era una mujer fuerte, llena de vida y amor. Quiero que todos sepan cuán especial fue. La emoción en la habitación creció a medida que elaboraban los detalles del homenaje. Marisol sintió que una nueva energía fluía entre ellos. El dolor del pasado comenzaba a transformarse en un sentido de propósito compartido. Después de discutir los planes, decidieron que era hora de volver a la casa de Marisol. Con el diario de Clara en mano, sabían que debían empezar a recopilar los recuerdos, las historias y las fotos que contarían la historia de su vida. Este sería un trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto que uniría sus corazones y les ayudaría a sanar. Al llegar a la casa, Marisol se sintió un poco abrumada. La casa había sido testigo de tantos momentos de felicidad, pero también de tristeza. Sin embargo, ahora era el lugar donde se reunirían para honrar la memoria de Clara. Juntos, comenzaron a revisar los álbumes de fotos familiares, cada imagen evocando una historia. Miguel sonreía al ver las fotos de su juventud, mientras Marisol no podía evitar sentir un nudo en la garganta al recordar a su abuela. Las risas y las lágrimas se entrelazaban en la habitación, mientras compartían anécdotas y recuerdos. Durante la tarde, Miguel encontró una carta antigua entre las páginas de un libro. Era de Clara, dirigida a él, escrita poco antes de su muerte. Su corazón se aceleró mientras leía las palabras llenas de amor y arrepentimiento. Te amo, Miguel. Siempre serás parte de mi vida, y siempre me arrepentiré de no haber tenido el valor de seguir mi corazón. Pero ahora, por favor, vive tu vida plenamente. No permitas que mi historia se convierta en un peso en tus hombros. Eres un hombre fuerte y mereces ser feliz. Leyó en voz alta, su voz entrecortada por la emoción. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Sabía que Clara había luchado con sus decisiones, y esa carta era un recordatorio de que su abuela deseaba que Miguel viviera plenamente, sin el peso de los secretos del pasado. Debemos cumplir su deseo, dijo Marisol, secándose las lágrimas. Debemos vivir nuestras vidas plenamente, honrando su memoria al mismo tiempo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los tres se dieron cuenta de que, aunque el pasado había sido doloroso, había un nuevo comienzo esperándolos. Estaban listos para romper las cadenas que los habían mantenido atrapados y construir un futuro lleno de amor, esperanza y sanación. Con el corazón lleno de nuevas resoluciones, se unieron en un abrazo, celebrando no solo el recuerdo de Clara, sino también la nueva familia que estaban formando. Juntos,
Habían tomado el primer paso hacia la liberación, y ahora era el momento de avanzar. Marisol miró a Miguel y Alejandro, sintiendo una profunda conexión entre ellos. No importaba lo que el futuro les deparara, sabían que, unidos, podrían enfrentar cualquier desafío. La Casa de los Secretos ya no era solo un lugar de sombras, era un lugar de luz, amor y redención. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.